Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Echando Gemba. En esta ocasión no tenemos ningún invitado, al parecer nadie quiso venir. Entonces, la idea es que vayamos haciendo un poco la dinámica también de no solamente el tema de los invitados, sino compartirles quizá pequeños puntos, pequeños temas que les puedan ser útiles. Pues como siempre lo hemos buscado, algo que sea muy práctico, que sea útil para ustedes, y en esta ocasión no es la diferencia, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es hablarles un poco sobre la falta de ambición, la falta de ambición a concretar esas expectativas que tienes, ¿no? Recientemente platicaba con algunos conocidos, amigos, también incluso clientes, socios y etcétera, en que la gente luego no logramos concretar eso que decimos que vamos a hacer, ¿no? Y esto guarda mucha relación con el círculo de Deming. ¿Qué es el círculo de Deming? La verdad es que no recuerdo si ya lo había platicado antes, pero se los explico de una manera muy simple. El ciclo de Deming o el ciclo científico, planear, hacer, verificar y actuar, tiene que ver con 4 facetas. Dime qué vas a hacer, comienza a hacer lo que dijiste, verifica si estás avanzando acorde a lo que pensabas que ibas a hacer, y si no, ajusta o continúa con ese camino, ¿no? Esas son las 4 fases del ciclo de Deming, que puede resultar para muchos de los oyentes un tema muy, muy sencillo. Sin embargo, es muy trascendental porque hoy en día la realidad es que este ciclo tan sencillo que les estoy explicando radica en las cosas más simples y banales que nos llevan a lograr un resultado. Y no hablo de un resultado profesional, no estoy hablando de la organización, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de un proceso que te lleva a cabo para que tú en tu vida puedas avanzar hacia donde quieres y te sientas satisfecho con ese trayecto. Porque recordemos que no importa si ese trayecto es personal, colectivo, profesional, siempre y cuando tú lo quieras. Entonces eso es un poco lo que les quiero platicar el día de hoy. Cuando nosotros nos planteamos esos objetivos o incluso esas intenciones a fin de año, pues la verdad es que los capitalizamos difícilmente en algo tangible. Y ahí comenzamos con la ambigüedad de lo que quiero comenzar a hablarles. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, cuando te topas a alguien en la calle y se encuentran y de pronto es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No sé qué. Vamos a tomarnos un café. Sí, lo checamos. De pronto ese sí lo checamos nunca llega, ¿no? Y eso es algo muy natural. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que han resultado? No, es que ese aspecto tan natural no lo tienen. ¿Por qué? Porque ejecutan, porque concretan. Y entonces partimos de que queremos saber o que sabemos hacia dónde queremos llegar. Si no sabes a dónde quieres llegar, pues muy difícilmente puedes trazar una ruta. Y entonces, para concretar, lo primero es saber a dónde quieres llegar. Ok, no me desvío. Ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Planear. Comenzamos con cuáles son las expectativas que tú tienes para este año. Y voy a partir de este ejemplo para este podcast. El día de hoy te planteas un objetivo que se debe de cumplir a final del siguiente año, a final del año, o quizá a finales del semestre, o quizá es un objetivo a largo plazo, va a pasar dentro de 5 o 10 años, no lo sé. Pero dime qué es lo que quieres. Ya que tienes una vez plasmado ese camino que dice a dónde quieres llegar, ahora vamos al paso número 2, comienza a hacerlo. Y por comienza a hacerlo significa comienza a hacer esa estrategia que te llevará a concretarlo. Y ahorita voy a partir de un ejemplo. Posteriormente verifica cómo vas. Significa, si tú vas a plasmarte esa estrategia, ese camino, analiza si te has desviado en ese camino o sigues por la trayectoria que inicialmente te planteaste y ajusta, ¿no? Y entonces, en este ciclo, que sinceramente es muy simple, es un método científico. ¿Por qué es un método científico? Porque estamos hablando de prueba y error. Estamos hablando de que si no se da lo que tú esperas que se dé, pues no pasa nada, lo único que necesitas hacer es ajustar. Y ahora sí, me voy a ir a un ejemplo y luego me voy a ir a una anécdota. El ejemplo, yo quiero lograr, y creo que lo he platicado en los podcasts anteriores, yo quiero lograr a finales de este año quizá una meta tangible que puede ser tan sencilla como bajar de peso por temas de salud. Y entonces, el plan es comenzar una dieta balanceada y una rutina de ejercicio. Ok, voy a comenzar a hacerlo. ¿Qué debo de verificar al final del mes?
Sí, el peso, sin embargo, eso es un resultado, eso no depende de mí. ¿Qué quiero decir con que no depende de mí? Yo no sé cuánto, yo no puedo decidir cuánto voy a pesar el día de mañana, dentro de una semana. Pero que sí depende de mí, yo puedo decidir o no romper la dieta, yo puedo decidir cuidar o no la alimentación, yo puedo decidir el hacer o no ejercicio el día de hoy. Entonces, yo puedo verificar cuántas horas de ejercicio he hecho, cuántas veces he roto la dieta, cuántas veces me ha pegado a la dieta. Y entonces esas variables que sí están en mi control, las tengo pero bien presentes. Ya verifico. Si he hecho poco ejercicio y no he respetado la dieta, pues ajusto. ¿Qué quiero decir? Pues entonces el día de mañana definitivamente tengo que comenzar de nuevo el proceso para poder lograr el resultado planteado. Con este ejemplo tan sencillo, voy o parto a lo siguiente. Ahora viene la anécdota. La anécdota es muy sencilla. Es muy fácil el día de hoy en términos sociales victimizarnos, plantearnos aspectos como, pues es que es muy complicado emprender en un entorno por la inseguridad aquí en México, es muy complicado porque no tengo el capital. A nivel laboral es muy complicado porque hay mucha competencia. A nivel universitario, pues es que la realidad es que es muy complicado mantener el balance vida, escuela, y así te puedes ir con miles de ejemplos y temas, ¿no? Y justamente esto platicaba con un conocido. Y yo le digo, es que la parte de victimizarnos ya no es justificable. La responsabilidad de que te vaya bien o mal en la vida es 100% nuestra, ¿no? Y partiendo de ese ejemplo, entonces, no importa el contexto, no importa bajo qué situación estamos pasando. La verdad es que todo el mundo tenemos pasado, todo el mundo tenemos esa parte de, bueno, pues sí, fíjate que cuando yo estaba joven me pasó X o Y, pero pues hay que reponerse, no hay mucho que hacer. O sea, lo único que puedes hacer es comenzar a plasmarte una estrategia, ya no perder el tiempo. O sea, esto es súper importante, ya, lo que pasó, pasó. Y si el día de hoy tienes la dicha de tener 18, 21 años, 25, 33, 35, 40, 45, y fíjense cómo no puede haber un límite, porque me refiero, pues la vida la has vivido y eso está bien, pero es momento de comenzar a tomar el control, ¿no? Y no porque lo diga yo, es simplemente una recomendación que les doy tomando la estrategia del ciclo de Deming, y al final es un método científico. ¿Qué quiero decir con esto? Tú decides a dónde quieres ir, tú decides si quieres ajustar, porque puede ser válido y que alguien venga y me diga, bueno, yo no quiero ajustar nada. Sin embargo, si tú quieres ajustar y te sientes frustrado porque te sientes empantanado de que no logras caminar, de que no logras avanzar como tú quisieras, no te preocupes, solo haz un punto de quiebre y entonces en ese punto de quiebre plasma y haz un ejemplo. Ejercicios tan sencillos como toma una libreta, escribe qué es lo que quieres lograr para este año. Dime cuáles son los entregables que debes de lograr para que eso suceda. Entregables no son acciones como me gustaría planear las vacaciones. No, el entregable es irse de vacaciones, ¿no? Y posteriormente verifica, de acuerdo a tu contexto, una, si está vigente eso que querías. Dos, si el camino que estás tomando te está llevando a lograr ese objetivo planteado. Y tres, de no ser así, ajusta. Porque esa es la prueba y error, ese es el método científico de prueba y error. Y bueno, obviamente las personas estudiadas en doctorados o quienes llevan este proceso de una manera muchísimo más profesional, o no, voy a cambiar la palabra, ni siquiera estoy hablando de un tema profesional, mucho más metódico, podrán decir es que te faltan muchas cosas, ¿no? Como el planteamiento de una hipótesis y demás, pero quiero simplificárselos. El objetivo de este podcast es que ustedes se lleven herramientas que puedan aplicar de forma inmediata. Y en alguna ocasión yo tuve un asesor que me explicó qué es el Kaizen, ¿no? Y el Kaizen me lo explicaba como ser mejor cada día en todas las cosas. Un poco. Y me decía, ¿cómo puedes saber que estás aplicando Kaizen o que estás haciendo Kaizen? Estás respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué enseñé? ¿Qué aprendí? ¿Y qué mejoré? Y así nos fuimos cada día y cada día me preguntaba eso y ya tenía respuestas, en algunas ocasiones respuestas muy claras porque las tenía presentes, en otras decía, ching, pues ¿qué aprendí ayer? Ya me acuerdo, vi un TikTok que decía de no sé qué y eso aprendí. Sin embargo, se cruzó el fin de semana y el lunes me preguntó y yo decía, no, bueno, es que ayer fue domingo, ¿no? Y me decía, es que el Kaizen no dice solo días hábiles, el Kaizen es todos los días porque se aplica en lo social, en lo laboral, en lo personal.
Y es una filosofía de vida muy interesante que no te permite estancarte, ¿no? Entonces, se asocia muy bien a estas dos partes que es, yo quiero cumplir objetivos, yo quiero hacer un punto de quiebre en mi vida, yo quiero cambiar algo, yo quiero concretar algo, te lo digo, solamente lo tienes que hacer. Eh, Me han preguntado, ¿no? Algunas personas, oye, Ricardo, a ver, pues bueno, yo te veo que tú trabajas, estudias, escribes libros, platícame, ¿cómo le haces? Y la verdad es que es muy complicado, ¿no? Es como esa fábula donde le preguntaban al cien pies, wow, es impresionante cómo lo haces y el cien pies no volvió a levantar ni un pie, ¿no? Porque nunca había sido consciente de cómo hacerlo. Y yo quise asegurarme que no me pasara algo así, decía, pues solo ejecuto lo que quiero hacer. La realidad es que no lo hago con el objetivo ahora sí que glorificarme, simplemente es un tema de solo ejecutar cosas que me gustan hacer. Y me decían, por ejemplo, el libro, o sea, el escribir un libro es muy complicado, ¿no? Y yo decía, pues a lo mejor en calidad literaria sí, ¿no? Para llegar a grandes maestros como García Márquez, evidentemente no, pues se requiere talento, no es algo que sea tan sencillo, pero pues escribir un libro solo hay que escribir, ¿no? Oye, hay metodologías para escribir, hay cursos de literatura creativa, hay cursos. Entonces de pronto es como, oye, quiero escribir un libro, pues a todo dar, escríbelo. ¿Qué más necesitas? Oye, quiero bajar de peso, excelente. ¿Cuándo empieza la dieta? ¿Cuándo empieza el ejercicio? Oye, quiero ganar más. Ahora, ¿cómo vas a dar más resultados en donde trabajas? O vas a emprender un negocio, vas a emprender un proyecto. Y de pronto es que yo no sé nada de eso. Yo estudié para chef, yo no sé de finanzas. Y yo digo, bueno, no te preocupes. Muchas carreras no saben de finanzas y ganan mucho dinero. Entonces, mi mensaje de este podcast es, no te preocupes por lo que viene en el sentido de, si no lo sabes hacer, pues aprende. Si no sabes cómo, pues investiga. Si quieres realmente lograrlo, pues ejecuta. Y entonces, ahí está el sentido de este podcast. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por planear que no nos dedicamos a ejecutar? Y eso es súper interesante porque es que sí lo quería hacer, pero surgió A, B y C, ¿no? Justamente este podcast, pues sí, la realidad es que sí estaba planeado que fuera con un invitado. Pero es bien interesante porque decía el invitado, ¿no? Es que, es que sí voy, pero solo si es a tal hora, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, lo ajustamos, ¿no? Y luego ya llegando la hora, de pronto es que, ¿sabes qué? Tuve que cuidar esto y yo decía, no, de verdad, no pasa nada. Una, porque la inteligencia emocional debe de darte a entender que no te debes tomar nada personal, son situaciones que pasan. Pero yo decía, pues es evidente que no quieres ejecutar, ¿no? Y no hay problema. Pobre del invitado, ya lo estoy quemando. No se preocupen, el siguiente podcast no va a ser el mismo invitado. Lo voy a mover unos 5 podcasts para que no se den cuenta. Pero, pero es eso. Es no justificarse con X, Y, Z. Las variables en la vida siempre van a estar presentes y hay que soportar esos tragos amargos. Porque habrá pequeños tragos dulces que, bueno, se disfrutan, pero cuando sean esos tragos amargos habrá que entender que la clave de solucionarlo estará en 100% en nuestro actuar. Y aquí les quiero ahorrar muchos años no lo quiero decir así, les quiero ahorrar muchos años de terapia, no faltándole el respeto a los terapeutas porque no pretendo hacerlo. Este podcast es políticamente correcto. Sino entendiendo que muchas de las respuestas las tenemos nosotros, entonces, pues si te doy las herramientas para que tú puedas ejecutar lo que quieres ejecutar y luego darte cuenta que quizás ese no era el camino, pues ajustas y ya. Pues hoy en día ese es el mensaje. Quiero para ustedes, que tengan mucha bonanza, pero sobre todo que sea a través de tu responsabilidad. Que si tú decides actuar sea porque tienes un plan para hacerlo y lo tienes que ejecutar sin buscar excusas, sin buscar esas cosas que facilitan la decisión de decir, bueno, es que me pasó porque me tenía que pasar. No, te pasó porque dejaste que te pasara, ¿no? Y un poco ese es el mensaje. Les agradezco mucho la atención, les agradezco su tiempo como siempre. Y en esta ocasión, así como lo hice la vez pasada con Coyote, el cual agradezco profundamente porque me permite, pues ahora sí que utilizar su marca y ofrecer su marca. En esta ocasión les vengo a presentar también mis libros. Estos libros pues los he desarrollado a lo largo de algunos años. Algunos de ellos yo les digo son como películas domingueras de Van Damme, pero otros la verdad es que el tema profesional se los recomiendo bastantes bastante. Y no porque los haya escrito yo, sino porque buscan lo mismo que este podcast.
Buscan que tú tengas herramientas que puedas aplicar de inmediato. Si no te gusta, pues lo dejas a un lado. Si te gusta, qué maravilla. Ya me escribirás. Pero siempre pensando en que si lo aplicas, me consta que te funciona, ¿no? Y me consta que te funciona porque solamente aplicas lo que tú quieres aplicar, ¿no? Y eso es lo más interesante de este podcast, que ustedes puedan tomarlo, decidir si les sirve de algo o no, compartirlo, que eso también me ayudaría bastante, porque me interesa mucho que este tipo de mensajes llegue a la mayor cantidad de gente posible. Alguien me preguntaba, ¿por qué te dedicas a la docencia? Pues porque disfruto mucho compartir, esa es la verdad. Y entonces, hoy en día les quiero compartir un método que mitiga mucho la frustración, hacer, ¿no? Oye, me gusta mucho ese enfoque tan práctico que tienes, pues es que es porque yo lo vivo, ¿no? No es porque solamente lo platico. En algún momento incluso esto fue una realidad, ¿no? Oigan, vamos a planear hacer un podcast, pues vamos a hacerlo ya. Oye, pero es que hay que cuidar mucho la calidad, hay que cuidar que a lo mejor los primeros van a salir mal, pues hay que hacerlo, y si sale mal, ni modo, y luego lo ajustamos. Y el mejor ejemplo es el podcast de hoy en día. Teníamos un invitado, no llegó, no pasa nada, vamos a grabarlo. Oye, pero es que se sale de la plataforma que queríamos lograr, pues no pasa nada. Si eso hace que la página se nos venga abajo, al rato hacemos otra que se llame El Caballo Intelectual y ya está, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo. Plantearse cosas que quieres hacer, ejecútalas y aprende de ellas. Ese es un ciclo de Lean Startup. Lanza tu producto mínimo viable, verifica y ajusta, ¿no? Se parece mucho al ciclo de Deming. Si se fijan, las metodologías que van saliendo entre tendencias y modas, pues son muy parecidas, porque la base es la misma. Y entonces con esto me despido. Espero les haya gustado mucho el breve podcast del día de hoy. Sin embargo, que sepan que vendrán más y muy enfocado a la practicidad, que te sirva. Y si no te sirve, pues no te preocupes, dale scroll down y seguro hay otro. Muchas gracias a todos. Un placer. ¿Qué opinan? ¿Está chido o no? Sí. Yo no vi cómo grababan los primeros, pero ya. Vamos a grabar el caballo intelectual, ¿no, güey?